Y para terminar, vamos a escuchar a Mario Peceni, que es profesor titular de Sociología de la Salud de la UBA e investigador principal del CONICET en el Instituto Germani. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Asuntos Científicos y director de la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades en el CONICET. Sus investigaciones se ubican en el campo de derechos humanos y política en relación con la salud, el género y la sexualidad. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, saludo a Lides y pásenle el saludo al rector de UNTREF por esta invitación a este evento. Yo voy a hablar desde el oficio, desde el métier, un doble oficio, uno es el de investigador y el otro el de vicepresidente de CONICET, pero hablar como del oficio de vicepresidente, no de la posición institucional. Y ahora ya van a entender un poco por qué. Lo que traigo es lo que habíamos conversado en diciembre del año pasado en una conversación que organizó Claudia Briones en el Instituto de Doble Dependencia de CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro, que era sobre estas cuestiones, pero con eje en patrimonialización de material científico original. Y entonces yo voy a retomar un poco cómo empezó esa charla, que es la parte que no traje yo, que es esto que es, dijeron justo que iba a decirlo, pero lo traía como contexto, que es lo que dice la normativa, para traer el punto que a mí me interesa trabajar, que es esto de poner a disposición pública los datos primarios o fuentes primarias de la investigación. Bueno, el contexto, para decirlo súper rápido, 2013 está esta ley de repositorios digitales institucionales de acceso abierto y 3 años más tarde algún tipo de ajuste para poder hacer esto implementable. En su momento la persona que habló de la Universidad Nacional de Río Negro, Diego Aguiar, habló de los beneficios para la investigadora o el investigador. Yo voy a ir súper rápido porque fueron puestos antes que yo, la cuestión de la difusión de lo que hacemos, un mejor acceso, si te lee más gente te citan más, entonces está bien mejor, la articulación de redes. También el beneficio para la institución, como ven es muy autointeresado el tipo de beneficio, no hablan del bien común o bien público, pero la investigación se preserva, la universidad, si es más citado el artículo, mejora sus rankings, y esta idea de los beneficios para la sociedad, como también se mencionó, la reutilización de los datos primarios, etcétera, y la reducción de las brechas, las distancias entre los distintos colectivos, ¿no? Y por supuesto, agregaría la posibilidad de que los datos circulen y sean accesibles, hacen a una mejor calidad de esos datos y a un mejor control de la calidad de esos datos. Después, cuando esos datos justamente resultan no ser honestos o no ser de buena calidad, resulta en parte porque todas estas revistas, incluso las super caras de las que hablaba Fernanda, no verifican la calidad de los datos primarios. Entonces después aparece que, hay gente que presenta datos primarios, y no estoy hablando principalmente de nuestras disciplinas, que de golpe no eran tan duras esas ciencias duras. Bueno, las leyes, pero ahí está mal, es 2013, la ley fija que todos los datos primarios de investigación que resultan de investigaciones financiadas con fondos públicos deben contener los informes, la presentación de resultados, un plan de gestión de los datos acorde a las áreas, y los datos tienen que estar disponibilizados no más después, o sea, antes de los 5 años de ser producidos. Se clasifica después en 2016 los distintos tipos de datos, que no voy a ir a esa clasificación, pero no entre los tipos de datos, sino entre la cualificación de esos datos de distintos tipos, aparecen los datos sensibles. Y acá voy a hablar más despacio. Los datos sensibles son aquellos cuya difusión pueden causar algún tipo de daño y por ello deben mantenerse bajo reserva. En particular, como esto venía de antes, ¿no? Los del secreto estadístico, cuando se permite identificar a quién responde, o sea, se habla de algún sitio, algún pueblo, algún hospital, que se permita localizarlo y que puedan atentar a los derechos de las personas. Entonces, estos datos que se excluyen de alguna manera, pero no es que no se ponen a disponibilidad, pero tienen que estar preservados de alguna manera, el equipo de investigación y la institución tiene que justificar debidamente, dice la ley, por qué no se ponen a disposición. Y puede haber plazos como el tema de los conocimientos que pueden llevar a patentes, y en el caso nuestro, esta idea de la noción de embargo, de decir, bueno, en algún momento dejan supuestamente de ser sensibles esos datos.
Entonces, bueno, la pregunta por el acceso abierto, como hemos visto, hay varios sitios, el acceso a las revistas, a las publicaciones, pero yo voy a focalizarme solamente en el aspecto de los datos primarios, como dije desde mi oficio de vicepresidente, por lo siguiente. El año pasado en el CONICET se tenía que presentar, como en teoría se hace todos los años o cada tanto, el informe de lo que los investigadores e investigadoras hicieron en el periodo precedente. Y en esta vez la novedad es que el CONICET intentó hacer lo que dice la ley que hay que hacer, que es pedir a la gente que ponga a disposición en los repositorios digitales los datos primarios, las fuentes primarias que usaron para eso. Cuando esto se publica, me empiezan a llamar y yo empiezo a preguntar, porque yo la verdad no sabía, y a mis colegas, esto es literal, digo, bueno, ¿qué es lo que...? Alguien me dice, no son los metadatos, no los datos. No, no, es el plan de gestión de los datos. Ok, entonces finalmente no eran los datos. Entonces yo mandé parar las rotativas, digo que delata mi edad, porque ahora creo que ya no existen, pero bueno, mandó parar Fidel y ahí dijimos, bueno, no, que esto sea optativo hasta ver qué quiere decir todo esto. Entonces ahí viene lo que quiero traer acá. Lo de repositorio de publicaciones con todas las salvedades que acaban de contar, más o menos está claro. Bueno, está el problema de pagar para publicar, pagar para leer, pero dentro de todo uno puede conseguir aquello que publicó, entra en ese repositorio de la institución que lo acoge y de alguna manera está encaminada un poco la discusión, así que por eso dice más o menos ok. Pero en cuanto a datos primarios, esto lo digo yo, ¿no? El CONICET, para mí la ley, así como está, es impracticable. Y propongo que reflexionemos por qué. Bueno, ¿por qué? Y acá esto ya lo dijeron mis colegas precedentes, ¿por qué el acceso abierto y puesta a disposición es algo bueno? Yo voy a decir algo parecido también de mi propia cosecha. Bueno, por un lado el papel de la ciencia pública, ya lo vimos, el dinero público, las universidades y organismos científicos son públicos, entonces aquello que hacemos, como dijo Fernanda y las colegas, no es nuestro, es del pueblo. Perfecto, estoy de acuerdo. Y después por otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo digo un resumo, una manera que yo pienso que es el papel en particular de las ciencias sociales, que es bueno, tratar de pensar los fenómenos, sea cual fuera el fenómeno, en el marco de una estructura social en el cual se inscribe este fenómeno, en su historicidad, los procesos históricos que llevaron al fenómeno a ser como es, y lo que yo llamo la inscripción en una narrativa colectiva, es decir, tratar de incluir las historias de las personas que nos cuentan en esta construcción de una narrativa colectiva, y todo esto, y ahí voy a lo que quería decir, lleva a la importancia de que de todo esto quede un registro, que un registro además material. Por eso la idea de patrimonio de la que hablaba a Claudia Briones cuando nos invitó a la discusión, y este registro además tiene que ser accesible, pues forma parte de esa discusión colectiva que vamos construyendo, de una narrativa que da sentido y en movimiento a nuestras experiencias. Entonces, por todo esto, la intención de la ley está perfecta, es decir, desde los sistemas tenemos que hacer esto posible, por lo que ya se dijo del dinero, y aparte por una cuestión, yo tenía acá cosas para decir que me anoté, por la idea de evitar lo que también fue dicho hoy, no queremos ser, y por suerte los colectivos cada vez se dejan menos ser, apropiarnos de los conocimientos de otras y de otros, porque hay una cuestión también ética que no es solo de apropiarse de la historia de las personas que entrevistamos, encuestamos, observamos, les leemos las cosas, qué sé yo, todo lo que hacemos para poder conocer las experiencias y narrativas de otras y de otros. Esto no puede ser apropiado, use la palabra propósito, con la connotación que tiene en nuestro país, sino que justamente la idea, como planteó también Valeria y todo el mundo, de la cosa del poder compartir. Pero bueno, eso tiene un desafío ético, esto lo plantearon, yo no soy antropólogo, no trabajo de estas cosas, pero bueno, el tema de un conocimiento que está apropiado en este caso por el Estado colonial o el Estado conquistador, el Estado que es el opresor, pero podemos pensarlo así en los temas que yo sí trabajo. ¿Por qué, por ejemplo, una comunidad, qué sé yo, la comunidad de trabajadoras sexuales, la comunidad gay, la comunidad de, qué sé yo, de usuarios de drogas, va a querer que su conocimiento que uno fue construyendo llegue así a que esté disponibilizado a quién? ¿No? Entonces es como si disponibilizáramos las armas de los débiles
para que lo joroben mejor, ¿no? Entonces, volviendo a esta idea de lo público, pero para llevar agua al molino que quiero traer, es ir a la idea de lo público muy vagamente y esquemáticamente a lo que trabajaba en algunos de sus textos Habermas, en lo público, obvio, opuesto a lo privado, y esta idea de accesibilidad que ya hablamos, ¿no? Público como accesible, como la plaza pública, en lugar de un lugar privado que uno no puede entrar, una playa pública, una plaza pública, lo público como lo común, lo público todo lo relacionado con el Estado, también con esta idea del espacio público burgués, hace 3 siglos, esta idea de que en el espacio público, pensado en la autocomprensión burguesa, es aquel espacio en el cual los intercambios se basan en la fuerza de los argumentos y no en la fuerza de quien dice algo en ese espacio, y como lo dice la etimología y como charlamos hoy, la idea de publicar. Pero también en un uso también bastante libre de las cuestiones que ha pensado Hannah Arendt. Hannah Arendt, cuando habla de lo privado y lo público, en un momento dice, hay cuestiones de la vida, que probablemente sean las más importantes para las personas, que no soportan la luz de lo público, porque una vida vivida a la luz de lo público es imposible de ser vivida. Y ella dice algo así como, pues estoy citando de memoria, lo privado no es o no es siempre sinónimo de privativo, de privación a otros de, es esta idea negativa, connotación negativa de lo privado, sino pensar lo privado como un espacio de protección. Como decía ella, la casa además es un espacio de protección. ¿Por qué te digo todo esto? Porque nosotras cuando hacemos ciencias sociales tratamos de poner en práctica estos principios de confidencialidad, anonimizamos los datos de anonimato porque sabemos que de alguna manera todo es, por lo menos así, y que necesita de alguna manera que nosotros preservemos esto que es de la intimidad de las personas. Y ahí claramente el consentimiento, pues es otra discusión. Nosotros nos preguntamos cuando hicimos la encuesta, la entrevista, la observación a las personas si estaban de acuerdo con que todo eso lo pongamos en nuestros repositorios digitales. Pero aunque lo hubiéramos preguntado, las personas hablan de otras personas, hablan de personas que incluso no existen o todavía no existen, y los daños y riesgos a esos terceros reales y potenciales son muy ciertos. No les voy a contar las cosas que investigo yo, pero diría que el 95% de las personas, si yo cuento lo que me cuentan, pueden terminar presas, es decir, o los echan de la casa, o qué sé yo. Y no es una ironía, es decir, es literal. Trabajaba sobre aborto cuando era ilegal, trabajaba con usuarios de drogas que vendían drogas para cubrir sus gastos, montones de ese tipo de cosas. Bueno, entonces, los 3 desafíos en cuanto a hacer públicos los datos primarios, esto digo 3 por decir 3, la principal pregunta que aparece es la técnica. De hecho, CONICET hizo un hermoso instructivo en videos en su momento para explicar cómo subir imágenes, videos, grabaciones, bases en SPSS, qué sé yo, como si fuera ese el problema principal que tenemos a la hora de subir, disponibilizar nuestros datos. En algún momento, y lo dice la ley, hay datos que pueden estar encriptados, eso me explicaron, cómo se encriptan los datos que le damos al banco X con la tarjeta, con el celular. Todos sabemos que hasta el banco y la tarjeta nos la hackean. De hecho, el propio CONICET, cuando era toda esta discusión, lo habían hackeado, los datos estaban todos encriptados. Entonces yo, por ejemplo, si pusiera, aunque estén recontra encriptadas las desgrabaciones de entrevistas que hice, estoy poniendo realmente, ahora lo digo medio risueñamente, pero situaciones que pueden ser súper dolorosas de las personas, o súper íntimas, o de ellas y de otros. Bueno, por más que esté encriptadísimo, no sé, puede ser que alguien lo desencripte, y el daño que podemos hacer es terrible. Es decir, entonces, digo, hay un problema técnico y que no alcanza, pienso yo, con todo el tema de cómo hacen los bancos con nuestros códigos. De hecho, mientras estaban hablando, recibo un mensaje al responsable de prensa del CONICET, le robaron el celular, no respondan al WhatsApp porque me acaban de robar el teléfono. Es decir, pasa. Segundo problema es un desafío práctico, la accesibilidad. Es decir, los datos tal cual uno los tiene, no los puede poner así como así en el aire, ¿no? Hay un trabajo de curaduría de una organización sistemática de uno hacia sí mismo y además sistematizada, porque los datos de nosotros 5 deberían estar más o menos
subidos más o menos de la misma manera. Y eso lleva un tiempo enorme que le agrega a la actividad número 16 o 17 a lo que ya hacemos nosotros, que no se le hace número, pero empiezo a dar clase, investigar, dirigir, buscar plata, hacer rendiciones, evaluar, estar en comité de ética, en comité de violencia de género. Si yo los tenía listados en un momento, eran como 15, este es uno más. Y acá hablo de, puse nuestra, pero por lo menos digo mi práctica, porque no quiero generalizar. Así como yo tengo mi casa desordenada, pero yo sé dónde están las cosas, me pasa lo mismo con mis datos de investigación. Son sistemáticos para mí. Yo no sé si otra persona entra a mi casa y va a encontrar las llaves, ni sé si tampoco si otra persona ve mis datos de investigación y los va a poder usar. Entonces ahí hay un tema, en lo cualitativo me parece como muy obvio, pero también las famosas bases. ¿Cuál base es la que se disponibiliza? Así como está la que está consistida, que eso ya implica decisiones, la que ya tiene imputaciones, la que está hecha en función de las preguntas de investigación, entonces se consistió la parte que voy a usar y la que no, no. Bueno, en definitiva, y ni hablar el tema de los contextos de producción de los datos, ¿no? Que eso es otro, ciencias sociales humanas y en todas, no da igual en qué momento, con qué pregunta, en qué los datos, ¿no? Y el último, que creo que es el principal, es el que ya fue mencionado, los desafíos éticos, y que también lo mencioné yo, los éticos epistemológicos políticos, que es pensar realmente en los posibles y probables daños que estamos habilitando, sopesando con los posibles beneficios. Entonces creo que ahora voy a la última, sí, esta es la última diapositiva, vieron, no soy tampoco, PowerPoint son closed caption para los que no hablan bien castellano. El papel del CONICET y el resto de las instituciones, que esto también lo digo desde el oficio de vicepresidente de la autoridad del CONICET, evitar lo que es muy expandido, no solo en este mundo, sino en general, que es el cómo. Si vamos a hacer como que vamos a proteger éticamente los datos sensibles a los sujetos, y vamos a hacer como que disponibilizamos, cuando de hecho incluso hablaba Valeria de la hora de evaluar, también cuando hay una tesis que usa datos no producidos, nos parece menos digna que la persona que produjo los datos. Es decir, creo que hay un tema, no sé si es de cultura o de práctica, pero tratar de salir en los dos planos, ¿no? Del cómo que cuidamos éticamente a nuestros sujetos y a nosotros mismos, nosotras mismas. Y el como que estamos poniendo a disponibilidad simplemente porque lo subimos a un repositorio. Y creo que tenemos que responder seriamente, acá la primera vez que hablar seriamente en la forma ahora, y quizás por la miro a Jay, nosotros en la gran área de CONICET, de Ciencias Sociales Humanas, pensar en serio esto, es decir, porque así como está, quizás es lo que dije al inicio, no pareciera andar esta legislación. Quizás estoy de acuerdo con todas las finalidades loables, y lo digo sin ironía, ¿no? Es decir, todo esto que queremos hacer con la apertura de una ciencia accesible, participativa y con los datos, como se dice ahora, que perdón que les traiga, es horrible que decir ahora, la gente dice, bueno, que es con mis impuestos, bueno, pero un poco es verdad, se hace con los impuestos de las personas que dicen con mis impuestos, pero así como está, digamos, como sistema científico y universitario, lo tenemos que pensar bien. Creo que ya está. Gracias.